Hola, estamos en nuestra semana número 5 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en Marcos capítulo 13, los versos del 1 hasta el 23. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 13, los versos 10 y 11. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie nos engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y el que está en la azotea, no baje, ni entre a sacar nada de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho todo de antemano. Amén. Palabras claves. Primero, evangelizar. No te preocupes, el Espíritu Santo. Estar predicando. Lleven, entreguen. En los versos del 1 al 2 podemos ver la seguridad con que le habla Jesús a sus discípulos. Y en este caso a su discípulo, que le decía acerca del templo y de las piedras de los edificios, en tono de asombro, como si las piedras pudieran sostener indefinidamente, infinitamente, para ser exactos, los edificios. También le dice de que los edificios eran imponentes por esas piedras, o de alguna forma trató de hacerle ver al mencionarle: y los edificios.
Jesús le responde que no habría piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos que el templo fue construido porque era la casa de oración donde podían venir los israelitas a buscar a Dios. Eso es importante. Edificios y piedras que se hace mención son y serían derribados porque serían sustituidos por Jesucristo. Esos sacrificios y holocaustos también lo serían poco después de la crucifixión de Jesús, debido a que los romanos pensaban que los israelitas eran rebeldes. Es por esa razón que llegó la ocupación de Roma, liderada por el general Tito, y derribó piedra sobre piedra, y se cumpliría esta parte de la escritura donde dice que serían derribados estos edificios. Recordemos que Jesús les hablaba también de que si era derribado el templo se reconstruiría en 3 días. Pero no estaba hablando de estos templos de piedras y esas estructuras majestuosas, no. Esas estructuras no durarían por lo que Jesús hizo mención de esto, no era por esas estructuras. Él estaba haciendo mención de esto porque estaba diciendo que una vez crucificado, Él resucitaría y traería esta liberación a todos los que le confesaran como su Señor y Salvador, a todos los que supieran que fueron alcanzados por su gracia y que Él nos perdonó una vez confesándole nuestras faltas. Recordemos que por su gracia somos salvos, no por nuestras obras. En los versos del 3 al 23 vemos esta serie de detalles que Jesús nos deja como muestra, como guía, como enseñanza de lo que pasaría. Y aunque no nos dice exactamente la hora y el día, y esto lo podemos verificar en la palabra, donde Él mismo dice que la hora y el día nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que les instruye en lo que se debería o se debe de estar haciendo. Una es estar predicando el Evangelio. La otra es tener el conocimiento de lo que va a suceder en los últimos tiempos. No dejarnos engañar ni dejarnos mover por falsas prédicas o falsos profetas. Así que recordemos, primero el Evangelio debe de ser predicado a todos los rincones de la tierra. Debe de ser llevado, entregado. No debemos de preocuparnos por nada. Si nosotros hemos decidido llevar el mensaje de salvación, porque esta es la encomienda que nos han dado, entonces no debemos de preocuparnos, porque el Espíritu Santo traerá las palabras a nuestra boca y Él va a decirnos qué decir. La palabra dice en el libro de Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si sus ovejas oyen su voz y le siguen, entonces sigámosle. Hoy el estudio nos hace reflexionar y es una exhortación en cuanto estamos predicando el Evangelio. ¿Cómo estamos predicándolo? ¿El Evangelio en realidad es importante para ti? ¿Lo estás haciendo? ¿Le estás dando ese lugar? La otra reflexión es de edificación. ¿Cuánto deseamos ver a Jesucristo? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Jesús avisó a sus discípulos lo que vendría. Les advirtió de la persecución venidera que ellos y nosotras sufriríamos por el Evangelio. Antes de que sucedieran estas cosas, se predicaría el Evangelio a todas las naciones. El regreso de Jesús comenzaría cuando el Evangelio hubiera sido predicado hasta lo último de la tierra.
Aunque Jesús les dijo que vendría la persecución, sus seguidores aún proclamaban su nombre. A través del encarcelamiento, las palizas y las matanzas, el Evangelio se difundió. No porque dependiera de la acción humana, sino por la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana no es fácil. Juan 16:33. En las dificultades, las persecuciones, la pérdida de la libertad e incluso el martirio, podemos estar seguras de quién es Jesús. Nuestra eternidad está segura gracias a Él. No importa lo que suceda en esta tierra, Él es todo lo que necesitamos y su mensaje vale cualquier sufrimiento que podamos soportar. Oremos. Señor, prometiste que soportaríamos dificultades por tu nombre. Dame una fe firme mientras te sigo sin importar lo que venga. Ayúdame a soportar las dificultades y permanecer comprometida con tu gloria por encima de la mía. Amén. Gracias, Dios los bendiga.